yo tengo el gran orgullo que fui madre de una gran mujer. No es consuelo de tontos, no. Esos eran los seres que molestaban en ese país. Él trabajaba acá, acá nacieron mis hijas, nos vinimos a Barrio Matienzo. Mira, nos casamos cuando murió Eva Perón, 3. Primero Mimi, que digo yo, no, me río siempre porque viste que los viejos dicen siempre hay que salvar la honra, el hijo tiene que nacer después de los 9 meses de casado. Mimi nació un día menos de los 9 meses de casada. Miriam, que fue la médica, que falleció hace 3 años, y Mariela, yo siempre digo, fue el desliz de la vejez. Entonces a Mimi, ¿cómo lo pude hacer? La hice mi compinche en todo. Cuando empezó la escuela de artes, me acuerdo que ya era señorita, una chica muy alegre, muy acordeón de gringo, le decía un profesor. Porque donde ella estaba, estaban todos alrededor. Fue líder en grupo, siempre fue líder. Ahí en Matienzo ha sido un grupo tan homogéneo de chicos, porque estábamos lejos del centro, una familia de clase media, entonces todo el mundo, las fiestas se hacían en la casa de Juan, de Pedro, de Diego, ¿entendés? Y así fueron creciendo, así fueron estudiando, así se fueron iniciando en política. Había chicos con distintas ideas, pero después cuando el que ganaba en la política festejaban todos juntos, salían todos juntos. Era una cosa que había una gran armonía entre todos los chicos. Sí, había empezado con la juventud peronista y mi marido estaba furioso, y estaban los militares en ese tiempo. Después, en el 73, fueron las primeras elecciones. Los chicos, amigos de ellos, que eran radicales. Otros que eran demócratas, ellos, yo no me acuerdo, pero eran de 3 grupos distintos políticos. Cada uno hacía su propaganda. Entonces, ¿qué hacía yo? Me acuerdo que esto se decía, vamos a pintar carteles, bueno, a pegar carteles. Entonces, toda la avenida principal de Matienzo. Entonces yo decía, bueno, yo también voy, con el termo y el mate. Pero yo era porque andaba la policía militar y eran capaces de hacer cualquier cosa. Por eso yo estoy segura que mi hija no tenía nada que ver con los suburbios. Porque me acuerdo, Jorge se llamaba el chico, me acuerdo que un día ella iba a entrar a casa así conmigo, venía de trabajo, y dice, ay mami, apúrate, apúrate. Dice, apúrate, que yo lo veo venir a Jorge. Dice, no lo quiero ver. Entonces, yo con ella le digo, ¿por qué no? Porque me tiene harta. El chico era muy justicialista, el padre era de gendarmería oficial, pero él era muy peronista. Pero andaba con un libro en el bolsillo que era el libro rojo de Perón, se llamaba el libro. Y dice, me tiene podrida, dice, porque y ese fue el pobre infeliz cobarde, que es uno de los que fueron primero a la casa de él y vendió a todos los chicos donde vivían. Él trabajaba en Dinfia y estudiaba en agronomía, el esposo. Y él era escuela de artes. Pero los dos tenían una vocación de servicio por el necesitado, ¿me entendés? Entonces en una oportunidad se encontraron con Víctor Hacha, que era un curita, sobrino de unos vecinos, que estaban en la iglesia de Villa Libertador. Y entonces, como estos chicos habían querido trabajar con la juventud peronista, pero cuando vieron de que había entrado Obregón Cano y que había muchos zurdos que hacer, los chicos se abrieron. Y se fueron a trabajar con el cura a ayudarlo. Entonces allá estaban haciendo un dispensario, porque en Santa Isabel y en Villa Libertador no tenían dispensario y gente que vivía lejos de Córdoba. Entonces ellos hacían choripaneadas, bailes. Mi hija hacía de maestra de Linnea, le enseñaba a las mujeres a leer y a escribir. Porque yo le había regalado a ella un tapado precioso, todavía no lo había estrenado. Cuando se casó le había hecho hacer. Tenía otro tapado y tenía uno más re viejito, pero bueno. Yo la veo que estaba con ese tapado tramado, de tela tramada, tipo así, muy robándome el dulce. Y digo, Mimi, siempre te veo con el mismo tapado a vos. Le digo, escuchame una cosa, ¿por qué no te pones un poco el otro? Y me hace así con los hombros. Digo, ¿tiene el ruedo descosido? Tráemelo que yo te lo arreglo. Entonces se da vuelta con la cuchara así en la mano y dice, no, mamá, lo regalé. Entonces a mí se me escapó una palabra fea. ¿Y por qué lo regalaste? ¿Por qué no regalaste el que tenés puesto, que es el más viejo?
Y ella dejó la cuchara, me miró fijo y me dice, en la villa hay una señora. Me emocionó mucho siempre porque me acuerdo. En la villa hay una señora que tiene 24 años, tiene el mal de Chagas, que en aquel tiempo no se podía controlar. Tiene, no sé si 3 o 4 niños, su marido es jornalero, y ¿sabes con qué se va a hacer el examen todos los meses? Con un saquito, antes le llamaban bandol, un saquito de stitch, así, que dice que ni siquiera lo puede abrochar. Yo tengo un tapado sin estrenar, el otro y este. ¿Por qué yo 3 y ella ninguno? Me tuve que callar la boca. Esos eran los seres que molestaban en este país. Pobre la gente que hizo lo que hizo con estos chicos. Pobre de ellos, porque les faltó amor, les faltó comprensión. Son animales con aspecto de personas, de seres humanos. Nada más. Y yo quería saber quién había sido mi hija, porque imagínate que si mi hija había sido una persona que no era como yo le enseñé a ser, yo no la iba a buscar más. Ellos eran un grupo. Estos chicos habían repudiado al peronismo porque se dieron cuenta que era gente que no servía. Entonces, desgraciadamente, López Rega y la Isabel eran de ultraderecha, y para ellos los chicos eran los zurdos del peronismo, ¿te das cuenta? Y nada que ver, porque el pensante era el zurdo. Entonces, como ellos renunciaron y dejaron, se fueron a trabajar con el cura, ahí es donde creemos que por ahí vino la mano. Ya estos chicos los marcaron por eso. Y ella vivía en una cuadra y vinieron a casa, golpearon la puerta y ellos entraron, arman la cabeza a Miriam, que era soltera, y lo obligaron a mi esposo, lo llevaron hasta la mitad del cuadro para que les conté cuál era la casa de los chicos. Al momento, a mi hija, la médica, la hace meter dentro del patrullero porque hacía mucho frío, y cuando hablaba el oficial que estaba a cargo, de allá ella escucha que le dice en la radio, no se metan, es un operativo militar, antes que entraran las Fuerzas Armadas, cuando andaba el asunto de las 3A. Ahí fue. Y después ya el 24 de marzo entraron las Fuerzas Armadas. Cuando pasó todo esto, vino un chico que era albañil y me dijo, nos comimos un pato para festejar que Mimi estaba embarazada y se iba a ir a decírselo a usted allá a la cama. Así que esa es mi duda. Cuando viene el asunto de mi hija, viene Lidia a mi casa y me dice, ¿qué te pasó, Negrita? Y digo, mira, me llamó Mimi, no sé quién, y yo, anda a verlo a mi marido, dile que va de parte mía, voy, y entonces por ahí por el pasaje Santa Catalina me recibe este señor. Cuando le dice, señora era Ciuto, claro, el Ciuto no le sonaba. Y digo, mire, yo soy de Matías, pasó esto, y yo, muy bien, y agarro un cuaderno de ahí, y yo le preguntaba si por ahí había pasado mi hija, pero yo quería buscar, entonces busca todo así, todo así, todo así. No, señora, dice, por acá no pasa, tengo mi hermano, de él consigo. Entonces su marido y hermano trabajan. ¿Cómo era el apellido? Cuando le digo, se pone así y me dice, usted es Fagundes, fue mi jefe, su hermano. Entonces ahí me dice, un momentito, va a tomar un cafecito, pide un café y yo, mira, era una mesita chiquitita, cerró con llave esta acá y la otra, dije, este me va a cortar la cabeza, pensé yo. No, abrió una caja fuerte, sacó como si fuera prácticamente una guía
telefónica de un pueblo chico, pero así, de vacaciones. Dice, yo a su hermano lo he respetado, todo lo que sé lo aprendí de él y que qué sé yo, un montón de salsa. Y se puso ahí a buscar. Me dice, mire señora, mira lo que tenía la policía que había captado y escondido, porque ahí tenía el nombre de varios, pero allá estaba escondido. Del 1 de enero del 76 al 24 de marzo. Tenía lo que había entrado, cuando ya entraron los militares. Y se puso con una revista así, mira. Señora, los chicos por acá no pasan. Esto tiene que ser las fuerzas conjuntas militares. Quédese tranquila, por acá no pasa. Y bueno, y ahí empezamos con otras mujeres, de ver qué podíamos hacer. Cuando llegó el Papa que vino a Brasil en aquellos años, nosotros a él le hicimos llegar, ¿sabes con qué temor? Y le mandamos toda una lista, pero antes hicimos nosotros el relevamiento de la cantidad de secuestrados que había acá en Córdoba. Y eso fue a parar a manos del Papa. Nunca más y todo eso, todo lo que tiene la CONADE, todo eso que hay de Córdoba es todo trabajo que hicimos nosotros. Del 76 al 78 yo buscaba de todas formas, porque yo nunca había perdido la esperanza, por eso te digo que de noche guardaba medias y camisetas y café esperando que llegara. Yo ya cuando vi que se cerraban todas las puertas, que los militares no iban a hablar, porque ilusa de mí yo creí que como había sido la rebelión Isabel en esa época, pensé que cuando entraban los militares iban a poner orden, sin darme cuenta de que iba a ser peor. Un poco antes de que se juegue el mundial, viene una madre y se vinieron dos muchachos que son empleados de la municipalidad, entonces ellos tienen un primo secuestrado y quieren trabajar con nosotros en un grupo. Entonces yo la miré y digo, ¿pero vos estás segura? Sí, como las reuniones las hacíamos en casa. Caen ellos dos y empiezan y me traen fotocopia del documento y todo de su pariente. Pero eran dos personas de los servicios de inteligencia. Y así fue, como a esta gente, en vez de contarle lo que hacíamos, le contábamos otra cosa muy en pañales, ¿no? Y entonces dice, ¿pero quién los asesora a ustedes? Y bueno, que nos asesoran nosotros. En ese momento había un juez que estaba con los milicos. Es el yerno del juez popular. Ah, sí, él es ayuda. Y pasa el mundial, qué sé yo, pero el 19 de septiembre del 78, a las 3 de la mañana, bum, bum. ¡Fuerza! ¡Ahora tengo la pendeja! Quédate quieta, quédate quieta. Vamos, vamos. Vamos. ¿Mamá? 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 Me metieron, creo que era un Fiat 600, porque tengo la impresión que era un Fiat 600. Me tiraron en el piso atrás y alguien, manos o qué, encima mío. Claro, yo viví toda la vida en esa zona.
por el olfato, por el pedregullo, por todo, yo me di cuenta de dónde me llevaban. Por ahí adentro me llevaron hasta la Perla. Sé que era la Perla por el olor, en ese tiempo funcionaba el frigorífico Carnevali. Cuando llegó ahí, atadas las manos adelante y los ojos vendados, en hojotas, me llevan a un subsuelo donde nos tuvieron tirados en el piso. Le pusieron unas frazadas ásperas, que es la que usan los soldados, un paño rústico áspero, que nos sentáramos ahí, uno en cada uno, gente que lloraba, los ojos tapados, las manos atadas, y yo ahí. Sentía gemidos, llantos, de todo ahí. Y resulta de que en un momento nos traen ¿cómo es que se llama? Un plato, y me doy cuenta que eran lentejas con unos huesos de caracol. Y yo tenía problemas hepáticos y dije, como esto reviento. No comí nada, me la aguanté. Entonces viene alguien con voz de mando y dice, siéntense, por favor siéntense todos y quédense tranquilos. Y en eso entra alguien gritando, y dice, ¡Te lo dije, carajo! ¡Esta no es una fiesta! se viene alguien